Doctor, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Parece que estuviera de noche, ¿eh? Está cambiando el clima. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Señor Falcón, buenas ¿Me tardes. oye? ¿Está lúcido, señor Falcón? No la escucho bien. Doctor, ¿cómo le va? Mejor deje esa foto así con su camisa negra. Se le ve mejor, señor. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es una clase práctica. Según nos pide el sílabus, la práctica consiste en la redacción de una sentencia. Perdón, disculpe. En la redacción de un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia. Bueno, yo hubiera preferido que la práctica fuera acorde con la clase. La clase ha sido una suerte de introducción a los medios probatorios y esta práctica debió reservarse para la próxima, pero sin embargo, siguiendo un poco los parámetros del sílabo, pues nos pide redactar un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia. Pero bueno, en principio, cuando hablamos de la redacción de un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, hay que aclarar que puede ser un recurso de apelación contra la sentencia dictada por un juez de paz letrado laboral. En ese caso, si se concede la apelación, quien va a revisarlo en segunda instancia es el juez especializado de trabajo. De esto hablamos un poquito en una de las clases iniciales, cuando hablamos de la competencia por razón de la función. Es decir, dijimos por razón de la función, ¿quién conoce el recurso de apelación? ¿Quién conoce el recurso de casación? No, perdón, el recurso de queja. Y bueno, y también quién conoce el recurso de casación. Si la sentencia la emite en primera instancia el juez especializado de trabajo, obviamente que en segunda instancia va a conocerlo la sala laboral. Entonces, si la práctica les pide a ustedes que redacten un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, está dejando abierto para que ustedes adecúen. O sea, ustedes pueden
en forma hipotética, suponer que existe una sentencia dictada por un juez de paz letrado laboral, ¿no? E en consecuencia interponer su recurso impugnatorio correspondiente. O también pueden hacer la ficción de que la sentencia impugnada, la sentencia apelada, es la sentencia dictada por un juez especializado de trabajo. O sea, en ambos casos, el recurso de apelación que se interponga es válido. O sea, en la práctica no hemos querido limitar, oiga, apele usted contra una sentencia de un juez de trabajo. No, porque en la realidad puede ser que usted apele de una sentencia dictada por un juez laboral, un juez de paz letrado laboral o un juez especializado de trabajo. En principio esa aclaración. Ahora, bueno, la práctica comienza desde este momento, ¿no? Vamos a dar unos 15 minutos, 20 minutos de explicación, dándole las pautas y las bases, cómo redactar un recurso de apelación, y luego ya ustedes comienzan a desarrollarla. Sería interesante, yo le he puesto dos intentos, ¿no? Sería interesante que lo avancen en hora de clase y luego lo terminen. Igual, el plazo final para presentar esta práctica es hasta el día miércoles a las 23:59 minutos. O sea, tienen varios días para terminar de completarlo y de afinarlo, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero es interesante hacer la práctica en el curso de esta clase a efectos de que cualquier, digamos, error o cualquier duda, ustedes la puedan formular de inmediato en aula, ¿no? De forma tal que yo pueda absolverles la consulta. De eso se trata la práctica, ¿no? Una práctica con asesoramiento del docente. Lo otro, dejarlo para elaborarlo después que haya terminado la clase, también es válido, pero bueno, ahí se van a encontrar solos. Se van a encontrar solos porque no va a haber posibilidad de consultar con el docente, cosa que sí pueden hacer ahora. Por eso recomiendo que avancen lo más que puedan. Y si en el desarrollo de esa redacción del recurso de apelación tienen dudas, yo estoy presente acá para absolver las dudas. En eso consiste esta práctica, ¿no? Si se quiere, es una práctica con asesoría calificada de un docente, ¿no? Yo les he alcanzado allí en qué consiste la práctica. En principio, redactar una apelación, un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia. Segundo, ese recurso de apelación debe precisar su pretensión impugnatoria. Ayer explicamos en qué consistía la pretensión impugnatoria. Y tercero, fundamentar el agravio, realizar una fundamentación, una explicación en qué consiste el agravio. Igual también explicamos qué entendemos por agravio. Sin embargo, vamos a volver a reiterar. ¿En qué consiste la pretensión impugnatoria? En otras palabras, podemos hacer una comparación. Cuando postulamos, cuando presentamos una demanda, cuando redactamos una demanda, hablamos de pretensiones de la demanda. ¿Qué son pretensiones? En buena cuenta, las pretensiones vienen a ser la petición. Y si hablamos de pretensión impugnatoria, lo que queremos decir es la petición impugnatoria. En otras palabras, ¿qué pide usted con su recurso de apelación? ¿Qué le pide usted al órgano jurisdiccional que va a resolver su medio o su recurso de apelación? Y ya dijimos también, cuando se presenta un recurso de apelación, el petitorio o la pretensión impugnatoria tiene que consistir en dos cosas: o que se anule o que se revoque. O sea, tiene que pedirle a usted, si su pretensión fuera anulatoria, pues tiene que pedirle que se anule esa sentencia, ejemplo, ¿no?
Bueno, si su pretensión fuera revocatoria, tiene que pedir que se revoque esa sentencia. Entonces, en esto consiste la pretensión impugnatoria, lo cual no se puede omitir. No se puede omitir. Ahora, si se omite, el juez debería darle un plazo para que subsane. O sea, declararle inadmisible su recurso de apelación y darle un plazo para que subsane. Es decir, para que complete, en este caso, por omisión de la pretensión impugnatoria, a efectos de que usted diga si es anulatoria o si es revocatoria. Vencido el plazo, el juez va a rechazar definitivamente su recurso de apelación. Pero bueno, esta clase tiene precisamente la finalidad de mostrarnos la importancia de la pretensión impugnatoria, la necesidad de decir en nuestro escrito de apelación lo que queremos que haga el órgano de revisión, el sentido, cómo debe resolver el órgano de revisión. Cuando digo el órgano de revisión, me refiero obviamente al juez que va a resolver la apelación. La pretensión impugnatoria, anulatoria o revocatoria, puede ser pues una anulación total o una anulación parcial. Igual, si es una revocatoria, puede ser revocatoria total o revocatoria parcial. En el tema de la revocatoria, ¿por qué hablamos de una revocatoria total y por qué hablamos de una revocatoria parcial? Bueno, en materia laboral generalmente se piden varias pretensiones. Y en la práctica las pretensiones generalmente son principales. Pocas veces se utilizan las reglas del Código Procesal Civil en el sentido que hay una pretensión principal y una pretensión subordinada. Pocas veces, la mayoría de las pretensiones son principales, ¿no? Pago de vacaciones, pago de gratificaciones, pago de CTS, todas ellas son principales. En consecuencia, pudiera ocurrir de que 2 o 3 pretensiones estén bien, por lo tanto, usted no apela de ellas. Usted apela de un solo extremo, por lo tanto, la revocatoria sería parcial. Ejemplo, si es gratificaciones, vacaciones y CTS, usted está conforme con gratificaciones y vacaciones, pero no así con lo que se ha resuelto en la CTS, por lo tanto, usted pide, apela y pide que se revoque, o sea, apela del extremo que, digamos, declara, a ver, Karen Ivonne, por favor, su audio. Aparece aquí como Karen Ivonne su audio. Bueno, si no apaga su audio, Karen, la voy a eliminar del aula. No me deja desarrollar la clase. Bueno, aparentemente no está atenta. Sí, por favor tengan cuidado con su audio para poder desarrollar la clase. Porque esas interrupciones de verdad que me desconcentran. Decía que cuando se propone una pretensión revocatoria y su pretensión revocatoria es parcial, quiere decir que usted cuestiona solo un extremo de la parte resolutiva de la sentencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, se declara infundada el extremo de CTS. Por lo tanto, usted interpongo recurso de apelación contra la sentencia en el extremo que declara infundada la pretensión de vacaciones. Y solicito que se revoque la misma y reformándose se declare fundada mi pretensión de vacaciones. Por los fundamentos que a continuación expongo. Más o menos estoy dando ahí lo que es una redacción ya de la pretensión impugnatoria, ¿no? Vuelvo a repetir por este ejemplo de cómo se redacta una pretensión impugnatoria de tipo revocatorio.
¿no? Cuando la revocatoria es, digamos, parcial. Interpongo recurso de apelación contra la sentencia en el extremo que declara infundada la pretensión de vacaciones y solicito su revocatoria con el fin de que reformándose la misma se declare fundada las vacaciones peticionadas. Amparo mi recurso impugnatorio en los siguientes fundamentos. 2 puntos aparte, y entonces ya usted pone su fundamentación, y en esa fundamentación ya viene lo que viene a ser propiamente la fundamentación o explicación que se le está pidiendo para esta práctica, ¿no? Y la fundamentación básicamente está referida a explicar los vicios o errores que contiene la sentencia, que como se ha explicado antes, desde el punto de vista del docente, se entiende agravios, vicios o errores de hecho o de derecho. Para el docente y para cierto sector de la doctrina, agravios no son agravios de tipo económico ni de tipo moral. Eso no es lo esencial. Usted lo puede decir, usted lo puede poner como decimos, de complemento, como decimos, de relleno. Pero eso no es lo esencial en un recurso de apelación. O sea, hablar del agravio económico y hablar del agravio moral no es lo esencial en un recurso de apelación. Lo esencial, lo central, lo que no debe faltar, lo que siempre debe estar presente en un recurso de apelación, es el agravio de derecho, es el perjuicio de derecho. En otras palabras, esto significa que el impugnante, el abogado impugnante, yo digo el abogado impugnante porque es el que redacta el recurso de apelación. A veces decimos el trabajador impugnante, pero en realidad el trabajador no es el que redacta el recurso. Es cierto que él es la parte impugnante, pero el que redacta el recurso es el abogado. Por lo tanto, el abogado que redacta el recurso de apelación tiene que indicar cuál es el vicio, cuál es el error. Y tiene que hacerlo en forma ordenada. Bueno, si estuviera cuestionando varias pretensiones, tendría que decir sobre las vacaciones, ¿no? Hacer una suerte de subtítulo. O decir los vicios y errores cometidos con relación a las vacaciones y explicar luego, ¿no? Hay un error de hecho, consiste en esto, hay un error de derecho, consiste en esto. ¿No? Luego, pretensión, gratificaciones, sobre las gratificaciones. Bueno, sobre este extremo se cometen los siguientes errores. El error de hecho 1, error de hecho 2, error de derecho 3, error de derecho 4. Entonces, en eso consiste indicar los errores de hecho y derecho por cada una de las pretensiones que se estén cuestionando, en forma ordenada, tratando de diferenciar uno de otro. Por eso yo recomiendo utilizar, si son varias pretensiones y cada una de ellas tiene vicios, pues hay que indicar vicios sobre las vacaciones, vicios sobre las gratificaciones, vicios sobre las CTS, pero no redactar en forma así, como dicen, como se hacía antiguamente, ¿no? Una redacción tipo sábana, y a veces haciendo párrafos extensos, toda una hoja, un párrafo. O sea, toda una hoja, un considerando, un fundamento de la apelación. Bueno, si necesita decir todo eso, pues hay que dividirlo por párrafos. Párrafo 1, 6 renglones u 8 renglones, ¿no? Párrafo 2 igual, 4 o 6 renglones. Párrafo 3 es más ordenado y ¿qué le digo? Estimula la lectura. Pero si lo hacen tipo sábana, párrafos extensos, pues la verdad que desanima, ¿no? Ya de ver nomás tremendo párrafo, uno le da la impresión ya de que por sí es desordenado, caótico. Bueno, les decía que los agravios consisten en indicar los errores o los vicios de hecho y derecho. Ahora, esos vicios pueden ser de forma o pueden ser de fondo. Y ya dijimos que hay errores de forma cuando se infringen normas procesales. Y hay errores de fondo, bueno, son los que tienen que ver ya sobre la valoración de los medios probatorios
con relación al fondo del asunto o la aplicación de la norma sustantiva con relación al fondo del asunto. Cuando hablamos de norma sustantiva en el ámbito laboral nos referimos a toda aquella norma que confiera, que conceda derechos al trabajador, ¿no? Ejemplo, una norma de gratificaciones mal aplicada, ¿no? O una norma de vacaciones igualmente mal aplicada. Entonces tendrán que decir que hay un error de derecho en ese caso, ¿no? La norma ha sido erróneamente interpretada y aplicada por el juez. Pero también puede haber una omisión de derecho. Puede haber una omisión de derecho. Esto es, a ver, bueno, acá hay algunos que no han entrado. Bueno, ya comencé la clase, pues, y hay algunos que van llegando y acá no me avisa la computadora. Pero bueno. Les explicaba que el error de derecho puede ser también por omisión, ¿no? O sea, error de hecho o derecho puede ser por acción del juez o por omisión del juez. Por acción, cuando aplica una norma incorrecta. O sea, aplica una norma que no corresponde al beneficio reclamado, ejemplo. O interpreta mal la norma. Hace una interpretación errónea. Pero también por omisión, cuando el juez no aplica una norma. No aplica la norma correspondiente, la norma que corresponde al caso concreto. Y los errores procesales son los errores generalmente que están relacionados con la infracción de algunas reglas de la ley procesal de trabajo, o sea, del trámite del proceso laboral o del trámite del proceso respecto de normas que están en el ámbito procesal civil. Es decir, la aplicación supletoria de algunas normas del Código Procesal Civil. Entonces, a eso se refiere el error de forma o error de fondo. Pero generalmente los errores de forma por aplicación incorrecta de una norma procesal laboral o una norma procesal civil están vinculados a la nulidad, generalmente. Y a veces ese tipo de errores lleva a revisar de manera más amplia. Pueden haber errores de forma vinculados a normas constitucionales que también llevan a una nulidad. Esto es la violación del debido proceso, la violación de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces también se hace necesario conocer con amplitud cuál es el contenido del debido proceso, cuál es el contenido de la tutela jurisdiccional. Porque no basta invocar, como se hacía hace muchos años, por abogados y por jueces, nulo el proceso de parte del juez, no, nulo el proceso por violación al debido proceso. Y la verdad que al principio yo no lo entendía como estudiante, como abogado joven, digo abogado joven más o menos hace 27 años, recién salió de la universidad, porque la universidad no me había enseñado nada sobre debido proceso, ¿no? Entonces no lo entendía, pero a partir de ahí comencé a investigar y a estudiar. Hoy día, obviamente, puedo hablar con cierta solvencia sobre el debido proceso. El debido proceso es un principio macro, lo dije hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque contiene dentro de esa nomenclatura debido proceso formal, contiene una serie de derechos o principios, o elementos también, ¿no? La doctrina le llama elementos, derechos, principios que contiene el debido proceso. Por eso se dice que es un derecho macro o un macro principio. ¿Por qué? Porque dentro de él contiene otros principios, otros derechos. Y hay que conocerlos, pues, porque hablar solo de uno de ellos es para escribir un libro o más de un libro. Ejemplo, el principio a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Es un derecho, es un principio del debido proceso, pero sobre la debida motivación de las resoluciones judiciales hay libros completos.
¿no? Por lo tanto, otro para citar, y con esto termino, porque esto es parte del derecho procesal constitucional. Yo les doy aquí un alcance para que ustedes conozcan la importancia de conocer el debido proceso a fondo. El derecho al juez natural o el derecho al juez predeterminado por ley es también otro derecho, otro principio que está dentro del debido proceso. Y hay otros más. A propósito de esta clase también ya dijimos, ¿no? El principio de la pluralidad de instancias. Es también otro principio, es también otro derecho que forma parte del debido proceso formal. En consecuencia, si estos derechos u otros más que contiene el debido proceso, que sería materia de varias clases, hablar del debido proceso es de varias clases, hubiera sido vulnerado, desconocido, infringido, transgredido por el juez, obviamente que ustedes pueden pedir la nulidad de la sentencia. La violación al debido proceso, la violación a la tutela jurisdiccional efectiva, que también es otro macro principio, conlleva la nulidad de toda la sentencia. Y eventualmente, si ustedes agotan todos los recursos y no se corrige la violación de un elemento del debido proceso, conlleva que ustedes puedan ir a una acción, a un proceso de amparo. Si fuera el caso penal, a un habeas corpus, ¿no? Por lo tanto, la violación de normas procesales o la violación, o sea, de normas procesales de la Ley Procesal de Trabajo, del Código Procesal Civil, o la violación de principios constitucionales, como el debido proceso, la tutela jurisdiccional y otros, conllevan a la nulidad de una sentencia. Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Bien. Sí, bueno. Con esta primera parte de la explicación, voy a pasar a compartir un modelo de sentencia de recurso de apelación que he encontrado en internet. Voy a explicarle cuáles son mis coincidencias y también cuáles son las discrepancias que tengo con este modelo, ¿no? Pero de todas maneras, sobre la base de ese formato podemos puntualizar algunos aspectos de lo que ya se ha expuesto. A ver, si me confirman si estoy compartiendo acá, dice Corporación Gira en Servicios Legales. Sí, profesor, sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Sí, este es un modelo subido al ciberespacio por José María Pacori Cari. No he querido borrar su nombre porque es el autor de este modelo, ¿no? Este es un recurso de apelación. Pacori Cari es un profesor universitario arequipeño, él, de una universidad de Arequipa, especialista sobre todo en derecho administrativo, ¿no? Les hago esta explicación porque he seguido con él un diplomado virtual de derecho administrativo y sancionatorio. Bueno, conoce bastante de derecho administrativo, definitivamente. Es un especialista en derecho administrativo. Él ha preparado este modelo y lo ha compartido en las redes. Entonces, este es un modelo más o menos de un escrito de apelación. Hay que indicar el expediente, es decir, qué número de expediente. Ustedes pongan un número de expediente que estimen conveniente, ¿no? Luego, cuando se dice especialista, bueno, puede ser especialista o secretario, ¿no? Un apellido de un secretario cualquiera. Generalmente se ponen los apellidos. Y el escrito se pone en el orden que corresponda, ¿no? Un recurso de apelación no creo que sea el número 1, pues, ¿no? Será el tercero, cuarto, quinto, ¿no? O sea, los escritos se van numerando. A veces no lo hacen, pero el Código Procesal Civil nos recomienda que vayamos numerando nuestros escritos, ¿no? Eso puede servir en algún momento del proceso, ¿no? A efectos de distinguirlo uno de otro.
Y luego se pone la sumilla. Bueno, la sumilla básicamente lo que dice acá, ¿no? Recurso de apelación de sentencia. O otro, interpongo recurso de apelación de sentencia. No necesariamente laboral, ¿no? Porque se supone que usted lo está presentando con el número de expediente y ya indica que es un proceso laboral. Y luego de eso ya viene el juez. ¿Ante quién se interpone el recurso de apelación, dijimos? Ante el propio juez que expidió la sentencia que usted cuestiona. O sea, si fue el juez de trabajo, usted se dirige ante él y lo presenta ante él. Y es el juez de trabajo quien revisa los requisitos de admisibilidad y de procedencia del recurso de apelación. Y según eso, el juez puede, o sea, al calificar el recurso de apelación, el juez puede declararle inadmisible para que usted subsane, complete el recurso de apelación o declarárselo improcedente. ¿No? Por eso usted lo presenta ante el juez y el juez califica. El juez le puede denegar ese recurso de apelación. Y bueno, ya sabemos que si el juez le deniega, le rechaza el recurso de apelación, ustedes pueden interponer otro recurso de apelación. ¿Sería correcto? ¿Esto sucede en la realidad? Sí, pues, sí sucede a veces, ¿no? Le Por rechazan única el vez no recurso de fue. apelación, le rechazan el recurso de apelación y No, el abogado interpone recurso de apelación contra el auto que le deniega la apelación. No es así. Si le rechazan el por recurso única de vez apelación, nomás. lo que hay que... Sí. Bien. Acá manifiestan que por una única vez se presenta un recurso de apelación, ¿o no? Obviamente, si usted va a apelar una sentencia, ejemplo, si usted apela una sentencia y el juez le rechaza su apelación, le declara improcedente, contra ese auto resolutivo que le declara improcedente, que le rechaza su recurso de apelación, usted no puede interponer otro recurso de apelación. Lo que tiene que interponer usted es un recurso de queja. ¿Para qué? Para que esa resolución que le rechaza su apelación sea revisado por el órgano superior. Y el órgano superior, si cree que usted tiene razón, le va a dar la razón fundada la queja y va a ordenar al juez inferior a que conceda la apelación y eleve el expediente. Sí, a eso me refiero. O sea, contra una sentencia, una misma parte no puede interponer, digamos, dos apelaciones. Es obvio, no puede interponer dos apelaciones. Una sola apelación. Un solo recurso de apelación. Pero luego, si eso es rechazado contra el auto resolutivo que rechaza el recurso de apelación, no puede interponerse un recurso de apelación. La ley no lo prevé. Lo que la ley ha previsto es que usted interponga un recurso de queja. Bien. Creo que queda claro con eso, señor. Bien, parece que ha quedado claro, ¿no? Sí, cuando tengan alguna duda, pregunten. Sí, no se queden, digamos, con la duda, ¿no? Es mejor preguntar al docente y de repente si el docente no se explica bien, ante su pregunta, pues ampliará la explicación para que quede claro el tema. Bien. Entonces, se presenta el recurso de apelación ante el propio juez que expidió la sentencia y luego se coloca debajo de ello los nombres de la parte impugnante, ¿no? Generalmente se coloca, por ejemplo, Eulogio Francisco Cáceres Monzón en los seguidos contra la empresa Corporación Aceros Arequipa sobre pago de beneficios sociales. A usted atentamente digo 2 puntos, ¿no? Aquí hace un esquema con el cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Dice, le pone el plazo para sentenciar. Bueno, se puede poner, tampoco no es que no se pueda poner, ¿no? Se puede poner. Esto es más que todo didáctico, por ejemplo, ¿no? Porque aquí ya le está diciendo cuál es el plazo que usted tiene para interponer un recurso de apelación. Luego también le habla de que las normas del Código Procesal Civil se pueden aplicar supletoriamente. Claro que se pueden aplicar supletoriamente.
yo iría directo, como les he explicado, directo, omitiría el plazo para interponer la sentencia, la aplicación supletoria iría directo a la pretensión impugnatoria, ¿no? En todo caso, esto de plazo para interponer la sentencia, aplicación supletoria, usted lo podría poner abajo como fundamentos de derecho. Si usted quiere ponerlo de todas maneras como fundamento de derecho, ¿no? Entonces, pretensión impugnatoria. ¿Qué se pone en la pretensión impugnatoria? Pues, ¿cuál es la sentencia que usted está apelando? ¿Cuál es el auto resolutivo que usted está apelando? Si usted apela de todas las sentencias, simplemente interpongo recurso de apelación contra la sentencia que declare infundada mi pretensión de indemnización por despido arbitrario. Y solicito que sea revocada, ¿no? Totalmente, y reformándose se declare fundada la misma. Eso así sería la pretensión impugnatoria. Ahora, también dije que si son varias pretensiones, si usted cuestiona solamente una parte resolutiva, un extremo de la parte resolutiva tiene que decir cuál es el extremo que usted está apelando. En el caso del ejemplo anterior, dije, bueno, había vacaciones, gratificaciones, CTS. Usted no está conforme con la CTS, con la parte resolutiva que desestima la CTS. Entonces usted dice, apelo de la sentencia en el extremo que declare infundada la CTS. Expongo los siguientes fundamentos, 2 puntos aparte, y luego ya viene la fundamentación propiamente. Esta es la pretensión impugnatoria. Ahora, si su pretensión impugnatoria fuera anulatoria, también tendría que decir, interpongo apelación contra la sentencia que declara infundada la petición de pago de beneficios sociales y solicito que la misma sea declarada nula. O sea, que la sentencia, que toda la sentencia sea declarada nula, por los siguientes fundamentos. 2 puntos aparte y usted ya hace su desarrollo de la fundamentación del agravio. Entonces, queda claro en lo que consiste una pretensión impugnatoria, ¿no? Bueno, acá también le pone efecto de la apelación. Tampoco estoy de acuerdo yo, ¿no? Eso se coloca, póngalo como fundamento de derecho, ¿no? Pero no allí. Ahí yo pasaría de pretensión impugnatoria y voy directo a fundamentación de la pretensión impugnatoria, ¿no? Que yo le llamo fundamentación de los agravios. Al decir fundamentación de los agravios, tiene que entenderse fundamentación de los vicios o errores. Ya usted explicará en el contenido si son de hecho, de derecho, de forma o de fondo. ¿Sí? Y acá incluso le pone la norma. No es necesario poner la norma ahí. Póngalo usted abajo, ponga fundamentación de derecho, ahí póngale todas las normas que quiera. Naturaleza del agravio también aquí, por ejemplo. Es otra parte con la que no estoy de acuerdo. Dice agravio económico, agravio moral. El agravio central, o sea, la columna vertebral, por decirlo de otra manera, ¿no? La columna vertebral de un recurso de apelación son los agravios de derecho. Pero cuando hablo de agravios de derecho hay que entender lo que también comprendo los agravios de hecho. Pero no así los agravios económicos, los agravios morales. La ley no te habla de agravio económico, por si acaso. Tampoco te habla de agravio moral. Eso es algo que tú puedes poner como un complemento, ¿no? Y quizás cuando sean pago de beneficios sociales también haya un agravio económico. Pero el juez básicamente ampara un recurso de apelación, no porque haya agravio económico. El agravio tiene que ser de hecho o de derecho. Y cuando hablo de un agravio de hecho, estoy vinculando hecho con prueba. Hecho con prueba, es decir, no se ha admitido un medio probatorio, no se ha valorado un medio probatorio, y en consecuencia de eso genera un perjuicio de tipo
legal o jurídico, tiene una consecuencia legal o jurídica, ¿no? Esto de aquí, ¿quieren ponerlo? Pueden hacerlo. Yo le pongo como un modelo como referencia, pero yo no lo recomiendo. También dice adecuación. También ponerlo así como un subtítulo de adecuación me parece demasiado adorno, porque usted adecua su recurso desde el momento como formula su pretensión impugnatoria, ¿no? Desde el momento que usted dice recurso de apelación, usted ya está adecuándolo, porque está cuestionando una sentencia, lo que corresponde es el recurso de apelación. Y si usted estuviera cuestionando un decreto y dice recurso de apelación contra un decreto, usted estaría cometiendo un error de adecuación. ¿Por qué? Porque los decretos no se apelan, pues, ¿no? Contra los decretos se interpone recurso de reposición. Por lo tanto, esta de acá, agravio económico, moral, adecuación, para mí no van. Lo que hay que hacer es la sustentación o la fundamentación de la pretensión impugnatoria. Y aquí es donde usted tiene que explicar cada uno de los vicios o errores de hecho o derecho que contiene la sentencia, digamos, ¿no? Aunque aquí lo ha dividido en dos, sustento de la pretensión impugnatoria. A ver. No, no dice casi nada. En realidad está confundiendo pretensión impugnatoria. Está confundiendo sustento o fundamentación de la pretensión con la fundamentación de los vicios o errores. Vicios o errores de hecho o derecho, dice. Eso sí es correcto, ¿no? Bueno, acá está recomendando que se ordene más todavía. ¿Qué cosa? Indicar en qué considerando de la sentencia se encuentra el error. Por eso dice, error en el cuarto considerando, error en el cuarto considerando. Bueno, eso ayuda. Eso sí, si se puede poner, está bien. Está bien. Pero aun cuando no indicara usted en qué considerando está, si usted indica, describe y explica bien en qué consiste el error de hecho o derecho, el juez lo va a revisar. En qué considerando se encuentra eso. Porque obviamente si usted le habla de vacaciones, va a buscar los considerandos de vacaciones. Si usted le habla de gratificaciones, aun cuando no indique el cuarto considerando, el juez va a buscar gratificaciones. Si usted dice que los vicios de hecho derecho están en la CTS, el juez va a buscar, va a leer los fundamentos de la CTS para ver si efectivamente existe error de hecho o derecho. Pero si usted puede indicar los considerandos cuarto, quinto, está bien. Pero no basta con indicar dónde está ubicado. Lo importante es explicar en qué consiste el error. En qué consiste el error. Y a veces para explicar los errores de derecho, hay que conocer derecho, pues señor. Usted tiene que conocer derecho sustantivo, derecho laboral. Es decir, las normas del derecho sustantivo laboral las tiene que conocer usted para que pueda darse cuenta de que se ha cometido un error de derecho. Bueno, en eso consiste básicamente pues la explicación de lo que es un vicio de hecho o de derecho. Ya les dije que el vicio de hecho tiene que ver generalmente con que no se tienen en cuenta los hechos invocados en la demanda. Y esto está relacionado con que no se tienen en cuenta, es decir, no se valoran los medios probatorios presentados y admitidos por el juez con relación a ese hecho o a esa pretensión de la demanda. A eso se refieren los vicios de hecho. Porque ahora, pudiera ocurrir también, hay otros tipos de vicio, como por ejemplo, el juez solamente se tiene que sustentar
en su sentencia en los hechos propuestos por las partes en la demanda y en la contestación. El juez no puede inventar hechos, no puede utilizar su imaginación. El juez no puede deducir hechos, inferir hechos. El juez tiene que basarse al resolver única y exclusivamente en los hechos que las partes han llevado a su despacho, que las partes han propuesto, que las partes están debatiendo. El juez no puede imaginarse, no puede suponer hechos, porque si lo hace, de alguna forma se está parcializando con alguno, y el juez no puede parcializarse, el juez tiene que ser imparcial. Hay un aforismo jurídico que dice, un poco para explicar esto, ¿no? Que es una suerte de un adagio jurídico que dice, lo que no existe en el expediente, no existe en el mundo. Con esto se quiere decir, señor juez, si no está en el expediente, no existe para las partes, no existe para usted. Limítese a los hechos propuestos por las partes en sus escritos postulatorios, demanda y contestación. Obviamente, si un juez resuelve sobre base de hechos que no han sido propuestos por las partes, ese extremo debería ser revocado. Ahora, si ese extremo reviste mucha gravedad, pues podría ser declarado nulo, inclusive la resolución emitida por el juez. Ahora, los errores de forma. Ya les dije, los errores de forma generalmente tienen que ver con la transgresión de normas procesales o de normas procesales constitucionales, ¿no? Que forman parte del debido proceso, de la jurisdiccional y otros derechos fundamentales. Cuando hablamos de derecho fundamental, ojo, derecho fundamental, derecho constitucional son sinónimos. ¿Ah? Hablar de derecho fundamental, yo me refiero a derecho constitucional. En este caso, si en la sentencia se han vulnerado derechos fundamentales, obviamente que la sentencia es nula, hasta el estado, el momento en que se cometió ese vicio. O puede haber también que hayan infracciones de normas procesales que revistan cierta gravedad, que también ameriten la nulidad de la sentencia. Por ejemplo, para citarles un ejemplo nada más, la falta de notificación con la demanda y los recaudos a la parte o a la empresa demandada conlleva la nulidad de la sentencia. Ahí no cabe revocar. ¿Por qué? Porque se han violado, se han transgredido varias normas procesales que indican que la demanda y sus recaudos, es decir, los anexos, tienen que ser notificados a la otra parte. ¿Para qué? Para que tome conocimiento de ello y pueda ejercer su derecho de defensa. Entonces, aquí se genera la nulidad porque no solamente hay transgresión de normas procesales, sino además porque hay transgresión de normas fundamentales, ¿no? De normas constitucionales, el derecho de defensa, que también forma parte del debido proceso. Por eso la importancia de conocer debido proceso. Si ustedes advierten desde el primer semestre y ahora, yo hablo mucho de debido proceso. Porque es un derecho que tiene que ver, el debido proceso tiene mucho que ver con el desarrollo del proceso. Y a veces los jueces o los secretarios cometen errores que pueden perjudicar a las partes y entonces hay que conocer cuáles son los elementos que forman parte del debido proceso para ejercer una defensa adecuada en el momento que corresponde. Bien. Luego vienen algunos otros requisitos formales, como dijimos, ¿no? El pago de la tasa judicial. Esto está bien. Esto hay que indicar que se ha pagado la tasa judicial cuando corresponda, ¿no? O también indicar que está exonerado si fuera el trabajador el apelante y no supera pues las 70, y la cuantía de su petitorio no supera las 70 URP. Ojo que no solamente hay que pagar la tasa judicial por apelación
sino que eventualmente si usted ofrece medios probatorios con su recurso de apelación, lo cual es posible ahora en materia laboral, eso ha sido aclarado por un pleno jurisdiccional, entonces es posible acompañar medios probatorios extemporáneos, pero ojo que estos tienen que reunir algunos requisitos de su carácter extemporáneo, ¿no? Que bueno, que yo no voy a ingresar a detallar porque eso en algún momento lo dijimos en el desarrollo del proceso ordinario laboral. Sería materia que revisen ahí, tomen nota y revisen ustedes los PPT del primer semestre. Luego de eso ya viene la conclusión, fecha y firma de la parte y del abogado. Pero pudiera ocurrir que la apelación sea interpuesta solo por el abogado, ¿no? Y en ese caso solo firmará el abogado, porque el abogado está habilitado para presentar y firmar un recurso de apelación por su patrocinado. Eso lo indica y permite la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, este es un modelito que, bueno, generosamente nuestro colega y docente José María Pacori Cari nos ha facilitado a través de las redes. Yo lo he utilizado con algunas aclaraciones, ¿no? Porque tengo algunas diferencias con él, ¿no? Y yo les digo una cosa, mire, acá, con todo respeto, por cierto, no lo conozco personalmente, lo conozco virtualmente porque ha sido mi docente. Este es un modelo de alguien que no litiga, que se va al código, a las leyes, las revisa y las comienza a poner así esquemáticamente. Pero cuando se trata de un abogado que litiga, como yo he sido abogado litigante 4 años, o sea, he tenido mi oficina, mi estudio, como se dice, y he litigado en la calle también, como se habla, ¿no? He litigado, yo he sido abogado litigante. Entonces, cuando tú litigas, la experiencia te va haciendo ver con claridad qué es lo práctico, qué es lo usual. Y entonces no podemos rellenarlo con tantas normas y formalidades que no son imprescindibles. Porque el juez revisor se va a aburrir. Y la verdad que para los jueces en general, les digo, para los jueces en general hay un dicho que se aplica. La brevedad y la claridad yo la aumentaría, ¿no? Pero el dicho es, la brevedad es el manjar de los dioses. Porque a un juez vive agobiado por la carga procesal, por la abundante cantidad de expedientes que existen, que no va a tener tiempo para estar revisando todas esas cositas, ¿no? De agravio moral, agravio económico, adecuación. Todo eso es para una cuestión teórica, para explicarlo en el aula de repente al alumno, para que tenga en cuenta todo eso, pero no para que lo plasme en un recurso de apelación. El recurso de apelación, lo esencial. Y lo esencial, señores, es indicar la pretensión impugnatoria y fundamentar los agravios. Eso es lo esencial. Obviamente, pues, luego el pago de la tasa, ¿no? Porque si usted no paga la tasa y está obligado a hacerlo, se lo van a rechazar. Le van a dar plazo para que subsane. Y si paga incluso tasa diminuta, como a veces ocurre, o sea, la tasa tiene un valor, pero usted paga menos, le van a dar plazo también para que complete la tasa. Bien, ¿alguna pregunta con relación a lo que hemos explicado? Creo que nos hemos extendido bastante en la explicación de lo que es un recurso de apelación y seguramente vamos a seguir ampliando algunas cosas más y reiterando otras veces más porque tenemos varias clases con relación al tema de apelación. Esto debió estar en la segunda clase por lo menos, pero a petición del docente jefe del curso, que lo ha considerado en la primera clase, hemos considerado la práctica y obviamente que nos vemos obligados a explicarle algunos aspectos básicos de lo que es o cómo debe ser redactado un recurso de apelación. Eso está como una lectura, yo se los he puesto como una lectura, ¿no? Y más bien, como un anexo para la práctica, le he subido el PPT, ya tienen el PPT también, el PPT de la clase anterior.
Bien, vamos a pasar lista, señores. Buenas Si no hay noches, preguntas, una consulta, sí. sí, por favor. En el caso del número del expediente, por ejemplo, si es recurso de apelación, ¿pertenece al cuaderno principal? O sea, ¿sigue siendo el número 0 dentro del expediente? Sí, si usted apela de una sentencia, conserva el número del expediente principal. Ya no se hace esa práctica antigua que tenía un número de expediente ante el juez de trabajo y cuando iba en apelación le ponían otro número. Ya eso ya no se hace porque generaba confusión, pues daba la impresión de que eran expedientes distintos, ¿no? No, o sea, el número de expediente que le asigna el juez de trabajo, si este va en apelación, conserva el mismo número de expediente en apelación. Solo que el número de las resoluciones que se van expidiendo se varían en salas, ¿no? En la instancia superior. Lo que no debiera ser, pero bueno, lo varían. ¿No? Gracias. Ejemplo, si el número de resolución dictado por el juez, el último es el número 70, llega a la sala, le ponen número 1. Bueno, es número 1 para la sala. Sí, pero el número del expediente que usted, sobre el cual me pregunta, sigue siendo el mismo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Y en el caso de los escritos también sería, depende de los escritos que se han hecho o como es en otro nivel, sería el escrito número 1. Bueno, ahí no hay nada dicho en el Código Procesal Civil ni en el Código, ni en la Ley Procesal de Trabajo, ¿no? Entiendo por lógica que usted podría continuar con el número, podría optar por cualquiera de las dos alternativas, esas son válidas, ¿ah? Es decir, si usted presenta algún escrito en apelación, pues podría continuar con el número que sigue del juzgado de trabajo. Pero también podría optar por ponerle el número 1 ante la sala. Eso queda a discreción de ustedes. En realidad no hay nada dicho, ¿no? No hay nada dicho allí. O sea, cuando digo no hay nada dicho, quiero decir, no hay una regulación así que a usted lo obligue a ponerle el número 1 en sala. No hay nada, no hay norma. Tampoco hay norma que le impida que usted continúe con la numeración que asignó en el juzgado laboral. Como le decía, si en el juzgado laboral su último escrito es el número 70, puede ponerle 71 en apelación, porque es el mismo expediente que ha subido en apelación. O sea, ahí no hay norma. Eso queda en libertad de ustedes. Lo que en todo caso sí es que cuando estén frente al juez, pues ahí sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, tiene que ser en forma correlativa ante el juez. Ante la sala, por lógica, debería de ser correlativo. Si el número 70 es el último y es el mismo proceso, en sala debería ser 71. A mí me parece eso lo más lógico, pero la norma no nos dice cómo numerar en sala. Nos dice cómo numerar al presentar la demanda y los siguientes escritos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra Doctor, interrogante? una Diga, consulta, doctor. Aquí señor. en la parte de el sustento de la pretensión impugnatoria, por ejemplo, dice, conforme a los hechos probados en el proceso, tenemos que el demandante empieza a prestar servicio tal, indicar el sustento jurídico y fáctico que es común en todas sentencias. Por ejemplo, en los vicios de errores puede ser, por ejemplo, que no se sacó bien la cuenta de cuándo entró a trabajar y no se le consideró sus vacaciones truncas, no se le consideró horas extras, todo eso es el motivo de, por ejemplo, incurrencia de error. Claro, ese sería un error de hecho, ¿no? O sea, no considerar el récord laboral, fecha de inicio y fecha de cese, es decir, todos los años, meses y días laborados, sería un error de hecho, ¿no? Que tiene que ver con medios probatorios. Es decir, si usted alega, oiga, yo he trabajado 15 años, 10 meses, 20 días, y usted solamente me está considerando 9 años, pues es un error de hecho, pero que tiene que ver con actividad probatoria. Tiene que probar usted, también tiene que indicar cuáles son las pruebas que acreditan que son 15 años, 10 meses y 20 días. No basta con decir con que usted ha hecho un mal cálculo, sino que
esa observación, esa indicación del error o vicio, de hecho, tiene que estar respaldado, complementado con la invocación, con la indicación de cuáles son las pruebas que no ha tenido en cuenta, que no ha valorado, con las cuales se demuestra que trabajó 15 años. O sea, por eso yo digo, el error de hecho está vinculado al error de la valoración de la prueba también. Pero eso hay que indicarlo al indicarse el error o el vicio. Acá lo que en este modelo, cuando hace una suerte, separa vicios o errores de hecho y derecho con sustento de pretensión impugnatoria, que para mí debe ser uno solo, debe ser fundamentación de la pretensión impugnatoria y dentro de él poner los vicios o errores, lo que está queriendo hacer es un poco volver a redactar los términos de la demanda. Y yo como docente me opongo a que el recurso de apelación sea para volver a repetir los fundamentos de hecho de la demanda. ¿Puede explicar usted partes de esos fundamentos dentro de la explicación del vicio? ¿No? Para indicarle y hacerle ver al juez que ha cometido un error al apreciar tales hechos. Pero no lo puede poner como hechos independientes, dando la impresión de que simplemente ha copiado y pegado lo que ya dijo en la demanda. Por eso yo discrepo con el modelo que presenta el docente. Bien. Espero haber satisfecho su Sí, inquietud, señor. está bien, doctor. Y entonces, ¿por qué no cuelga su discrepancia? No lo cuelga ahí, doctor. Y le hace la polémica al docente que le enseñó. Señor, la clase teórica estoy expresando mis discrepancias y de repente alguno de ustedes pudiera grabar esto y subirlo a YouTube, ¿no? Entonces, para que el docente se entere. No tengo ningún interés en hacerle saber mis discrepancias a este docente. Las discrepancias son sobre todo académicas, ¿no? Teóricas, ¿no? Ok, ok. Y ustedes como alumnos también pueden no estar de acuerdo conmigo y eso me parece bien porque el espíritu de un estudiante universitario tiene que ser un espíritu crítico. De repente ustedes pueden estar de acuerdo, conforme con el modelo de este docente, al cual yo he indicado antes de formular mis críticas, he indicado mi respeto porque ha sido mi docente en un diplomado de Derecho Administrativo, pero en el ámbito, digamos, de la cátedra universitaria, nosotros podemos disentir, discrepar, alturada y respetuosamente, ¿no? Eso cabe dentro de la universidad, eso es válido. Y bueno, yo les he puesto este modelo con el cual pueden también de repente estar ustedes de acuerdo. Bien, vamos a pasar a tomar la asistencia, señores. A ver si me permiten, voy a... Doctor, disculpe, Sí, el PPT no está en el aula virtual. lo colgué como en esta práctica. ¿No aparece? Lo coloqué como anexo para la práctica, como un archivo adjunto para la práctica. Pero si no aparece, me avisan y lo subimos. Sí, está en tareas. Claro, sí, efectivamente, en tareas, ¿no? Gracias, señorita. Bueno, voy a pasar. Doctor, se acabó su audio. Sí, he cerrado el audio un minuto mientras busco intranet jóvenes para pasar la lista.
A ver, jóvenes, ahora sí, vamos a pasar lista. Acosta Pineda Máximo. Buenas noches, doctor, presente. Muy bien, buenas noches. Alfaro Manzano, Alessandra. Berrocal Cabezudo, Sheila. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Cabrera Gavilán, Hilary. Cabrera Paco. Buenas Banja, noches, doctor. Presente. buenas noches. Canchari Ore Davis. Carmona Flores Rivet. Castillón Santi Jessica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cabero Hernández Jubero. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Coragua Prado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cochachi Suárez Flores. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Cornejo Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cruz Chambi Karen. Presente, Cueto Tai. profesor. Cruz. Cruz Chambi Karen Isabel. Sí, Bien. doctor. Muy bien. Cueto Taipe Karen. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Espino Hostia Lisbeth. Buenas noches, doctor. Presente. Falcón Guerra Carlos. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Flores Rojas. Doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Galvez Arquiñiva Edwin. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. García Rivas Juan Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Helder Escaña María. Presente, Alejandra. doctor. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. González Asensio Carla. Presente, doctor. Guevara Fuentes Aldo. Gutiérrez Tito. Wendy. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Herencia Bendezú Ciro. Hernández Ticyahuanca Víctor. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Guamán Palomino Carlos. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Guaripau Carquichua Alex. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Jiménez Espinosa Viviana. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Macotela Paco Juana Rosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malky Gómez Denis. Mamani Tipo Rogelio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Marzano. Doctor, disculpe. Sí. Doctor, disculpe. Malky Gómez, presente. Disculpe, no podía prender mi audio. Mamani Tipo. Malky Gómez, doctor. Malky Gómez, correcto. Marzano Rojas Rolando. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Morales Garavito Jaime. Morales Miranda Miguel Ángel. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Morón Maguiño Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Olivera Ramírez Morelia. Doctor, buenas tardes. Presente. ¿Cómo dice? Buenas tardes. Presente. ¿Me escucha? Buenas Olivera tardes. Ramírez. Ahora sí. Sí. Buenas tardes. Oreferia Rudy. Presente, doctor. Buenas noches.
Buenas noches. Ormeño Gutiérrez, Claudia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pariona Quispe, Buenas noches, Fiorella. doctor. Presente, doctor. Peceros Ramos, Eric. Buenas tardes, doctor. Presente. Peceros Ramos. Buenas tardes. Peralta Bernaola, Yadira. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pillaca Vargas, María. Presente, profesor. Presente. Puría Janto. Buenas noches, Caterina. doctor. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Quispe Zairitupa Gomar. Doctor, buenas noches. Quispe Torres Teobaldo. Ramírez Serna, Kiara. Presente, doctor. Ramos Torres Fran. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes Janampa, Sandra. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Roja Flores, Irma. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Remolino, Jesús. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Sánchez Mucha, Giancarlo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Santiago Andrés, Rita. Silva Casavilca, Fiorella. Sotelo Pisconte. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Suine Ivonne, Shirley. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Antonio Harold. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Pizango, Catherine. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Toma Pedraza, Paola. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sanabria, Wilca Moisés Ferrer. Doctor, buenas noches. Quispe Torres Teobaldo. Presente, doctor. Quispe Torres, a ver por partes. Quispe Torres Teobaldo, correcto. ¿Quién más? Sanabria, doctor. El último, Sanabria Wilca Moisés. Sí, doctor. Presente. Bien. ¿Alguien más? Bueno, con esto hemos dado por finalizada la asistencia. Voy a guardar. Ahora sí, guardar. Bien, señores, a ver, ¿alguna pregunta más con relación al tema que hemos explicado? Ha sido entonces clara la explicación, suficiente por el día de hoy. Pero sin embargo todavía nos faltan 14 minutos más, señores, para concluir la clase. A ver, para adelantarle algo que vamos a tratar en otra clase es la reformatio impeius. Reformatio impeius, así en la doctrina se le conoce, ¿no? Pero a ver, en español, la prohibición de la reforma en peor. Prohibición de la reforma en peor. Según esta regla, el juez superior o el juez revisor no puede resolver en perjuicio del apelante. Ejemplo. Vamos a explicarle esto con un ejemplo, ¿no? Si usted apela de una sentencia porque han ordenado que le pague la suma, digamos, de 10.000 soles por vacaciones.
usted no está de acuerdo con los 10.000 soles. Considera de que le corresponde 20.000 soles por vacaciones. Usted apela porque cree que hay un error de hecho, un error cuantitativo, un error de cálculo en las vacaciones. Es su criterio de usted como apelante, ¿no? Entonces, por eso apela. Apelo de la sentencia que declara fundada en parte la demanda porque no estoy de acuerdo con el aspecto cuantitativo, o sea, el aspecto de cálculo. Estimo que no me corresponde 10.000, sino 20.000. Y explica cuáles son los agravios de hecho vinculados a la prueba, como dije. Entonces, el juez de apelación o el juez de revisión, al momento de revisar los agravios de la apelación, no puede resolver en contra del apelante. O sea, no puede resolver en perjuicio del apelante. Porque ahí se aplica una regla. El juez debe limitarse a los agravios del apelante. En otras palabras, el juez al revisar la apelación, por ley, esto sí está en la ley, por ley está limitado a resolver, a revisar solo los agravios de la apelación. No puede ir más allá de los agravios. ¿Por qué? Porque si lo hace, se está extralimitando en sus funciones, en sus atribuciones de revisión. Y entonces, a veces ocurre que el juez no solo revisa los agravios, sino revisa toda la sentencia. Y se da cuenta que el juez de primera instancia ha cometido un error. ¿Y cuál es el error? No le corresponde ni un sol por vacaciones. Esa sentencia debe ser infundada. Y entonces el juez, revisando todo, se da cuenta que se ha aplicado mal la norma o se han evaluado mal las pruebas, por lo tanto debe ser infundada. Y el juez resuelve revocando la sentencia y declarándola infundada. Esto es lo que se llama reforma en peor. Y esto está prohibido por ley. Está prohibido por ley. El Código Procesal Civil nos habla de la reforma, de la reforma en peor, de la prohibición de la reforma en peor. El juez no puede revisar todo el proceso. Cuando uno solo apela y apela de aspectos cuantitativos. A eso se refiere la prohibición de la reforma en peor. Ahora, alguien podría de repente decirme, doctor, ¿y entonces en qué casos el juez puede, declarar infundada, en el ejemplo que usted da, declarar infundada la demanda? ¿Es posible declarar infundada la demanda? Sí, cuando las dos partes hubieran apelado, cuando también el demandado hubiera apelado. Pero el demandado no apeló y el perjuicio era contra el demandado. Entonces, si el demandado consintió la sentencia, el juez de apelación, cuando apela solo el demandante, está prohibido de revocar y declarar infundada la demanda. ¿Por qué? Porque la ley le dice, está prohibido, señor, está prohibido la reforma en peor. Entonces, en este caso, ¿qué puede hacer? Aun cuando advierta que la sentencia está mal redactada, al juez de revisión solo le queda confirmar los 10.000 soles por vacaciones. A eso se refiere la reformatio, la prohibición de la reformatio impeius, ¿no? O sea, la prohibición de la reforma en peor. Eso a veces ha ocurrido. Antes de la modificatoria del Código Procesal Civil, que se modifica en 1992, cuando se aplicaba el Código de Procedimientos Civiles, código con el cual, digamos, yo me gradué en la Universidad de Abogado, código con el cual yo comencé a litigar algunos años, si era posible, por favor, señores, con el Código de Procedimientos Civiles si era posible, ¿no?
Usted apelaba de una parte y el juez revisaba toda la sentencia y le declaraba infundada su demanda. Ojo que este principio, yo he puesto un ejemplo del demandante, pero este principio se aplica para todos. Por ejemplo, ¿cuál es la otra parte que también ocurre a veces en la práctica? Con el mismo ejemplo, ¿no? El juez ordena pagar por vacaciones 10.000 soles. El trabajador está conforme, pero el empleador, el demandado, no está conforme y apela. Y en la apelación, el juez revisa toda la sentencia y se da cuenta que no son 20.000, sino que son 50.000 soles. Y el juez revoca la sentencia y ordena pagar 50.000 soles, más intereses legales. Según lo que hemos explicado, según esta regla, no es posible resolver en perjuicio del apelante, aunque sea el demandado, aunque sea la empresa. Porque el trabajador ya consintió, el trabajador no apeló. Y en ese caso, ¿qué hacer? Pues no, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si en segunda instancia, digamos que sea la sala laboral, comete este error? Obviamente no va a ser mi sala, pero pudiera ocurrir en algún lugar del Perú que comete este error. ¿Qué le queda? Interponer el recurso de casación. Interponer el recurso de casación. Y obviamente que ahí tendrá que hacer usted un enfoque de puro derecho. Bueno, eso ya lo vamos a explicar ampliamente cuando corresponda hablar del recurso de casación, ¿no? Y eventualmente, si en el recurso de casación a usted la Corte Suprema no le hace caso, usted puede interponer un proceso de amparo por violación de un principio constitucional. Entonces ahí usted tendrá que adecuar cuál es el principio constitucional que se ha violado. Por ahí la importancia de conocer el derecho constitucional. Ojo, yo les hablo a veces del debido proceso y le digo que el debido proceso tiene una serie de principios o elementos, pero le estoy hablando solo del debido proceso legal o formal. Pero también hay un debido proceso sustantivo. Hay un debido proceso sustantivo. Y hay que conocerlo, pues. Pero ojo, yo les hablo del debido proceso legal o formal que se aplica en el ámbito civil, que se aplica en el ámbito laboral. Pero hay un debido proceso penal que tiene sus propios elementos, que también hay que conocerlo. Para los que les gusta el derecho penal, para los que se proyectan al futuro a desarrollarse en el ámbito penal, pues tienen que conocer, al menos yo les doy la información, de que existe un debido proceso penal. Que nace del mismo debido proceso que contempla la Constitución, pero que es una suerte de variante o especialización en el ámbito penal. Como también ahora ya podemos hablar del debido proceso administrativo, o del debido proceso corporativo privado, o del debido proceso corporativo particular. Todo esto desarrollado por el Tribunal Constitucional. Ojo, está en la doctrina, pero el Tribunal Constitucional lo ha recogido y lo ha desarrollado. Por eso también es importante leer jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hay muchas sentencias que son precedentes vinculantes. Y el precedente vinculante es obligatorio para los jueces. Es una suerte de norma obligatoria, pero dictada por el Tribunal Constitucional. Tienen que conocer los precedentes vinculantes. En el ámbito laboral existen. No hay tiempo para explicarle todos esos precedentes. Pero al menos le estoy dando la información de que existen. Por eso ustedes como estudiantes tienen que ser autodidactas. Yo siempre he dicho y voy a repetir. El estudiante universitario es un investigador. Y básicamente es autodidacta. ¿Por qué? Porque la universidad no les va a dar todo lo que necesitan saber para tener éxito en su profesión. La universidad les da una base. Y hoy yo con toda modestia le puedo decir que hoy a ustedes se les da mejor información académica que la que le dieron a los alumnos, hoy abogados, pero que fueron alumnos hace 20, hace 30 años.
Yo les conté alguna vez, creo, en la primera parte del curso, yo he tenido profesores que nunca fueron al aula a dictarme clase. Entonces, ¿qué puedo haber aprendido yo? Si algo he aprendido, lo he aprendido, como dice, en la calle, en forma de capacitaciones voluntarias que he tenido que desarrollar a lo largo de muchos años. ¿No? Bien, señores, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada esta clase. He visto que han estado ingresando a algunos ahí ya al término de la clase. Creo que vamos a poner algunas reglas, ¿ah? Bueno, pueden entrar en la primera hora, pero ya entrar en los últimos 10 minutos, 15 minutos. Bueno, ya pienso que ya no es momento, sin embargo, yo lo sigo admitiendo, para ver si al menos escuchan alguno de estas, más que explicaciones teóricas, son una suerte de orientaciones, ¿no? El docente también está para orientar, ¿no? Para indicarle cuáles son los principios o los temas en los cuales hay que darle la debida atención en cuanto a lectura de libros, de jurisprudencia, o seguir cursos de capacitación, ¿no? Yo soy docente universitario, soy magistrado de esta Corte Superior, pero considero de que no lo sé todo, que hay muchas cosas todavía que tengo por aprender, ¿no? Doctor. Sí. Sí, le escucho. Doctor, disculpe, una compañera le está escribiendo por el chat, me dice que su audio está fallando. Bueno, el audio de la compañera, bueno, pues ya. Por el chat le está escribiendo. Bueno, yo utilizo poco el chat. Bueno, ya ¿para qué me estaría llamando? Para la que la considere en la lista, ya la lista se cerró. Bueno, les decía yo que ya la lista se cerró, señores, porque acá me dice guardar y ya guardé. Y no hay forma de abrir salvo que coordine con la asistencia técnica ese tema, ¿no? Ya está guardado correctamente, se cerró la toma de la lista del día de hoy, señores. Bueno, le hablaba de la capacitación, señores. ¿No? Y a la medida que puedan ustedes capacítense y sigan cursos. Ahora que hay una mayor posibilidad que antes, ¿no? Hay bastantes cursos virtuales. Casualmente he seguido, este año acabo de terminar, hace un par de semanas, un diplomado de Derecho Laboral, actualizándome en temas laborales. Y siempre hay cosas que aprender.